¿qué significa militar en el PRI? Sobre todo cuando se tiene una preparación académica sólida y se tiene una visión crítica de la realidad y del propio partido en el que se milita. Y hoy le damos la bienvenida esta tarde a Raudel Ávila, un académico que es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Inglaterra, conocedor de la obra de Jesús Reyes Heroles, y quisimos platicar con él porque yo he leído que Raudel Ávila, colaborador de El Universal, ha formulado varias observaciones sobre la situación de la candidata Xóchitl Gálvez, y leí también algo que en septiembre escribió en la revista Letras Libres sobre por qué los partidos políticos de oposición no ejercieron la autocrítica como tú ayer lo hacías ver, Alejandro. Y justamente por eso hemos invitado esta tarde a Raudel Ávila. ¿Sigues en el PRI, Raudel? Hola Álvaro, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. No, discúlpame que haga la corrección, pero yo dejé de militar en el PRI hace casi 5 años. Lo cierto es que sí estuve ahí mucho tiempo, pero yo lo dejé, pues no recuerdo la fecha exacta, pero tan pronto como llegó o se hizo de la dirigencia Alejandro Moreno. Tienes, ahora estuve leyendo en batería, como se dice, gran parte de lo publicado por ti en las últimas al menos varias semanas. Tienes varios textos memorables, sobre todo lo que se refiere a los partidos políticos, y el texto al que se refería Álvaro, la remodelación del sistema de partidos, pues habla justamente sobre eso, sobre cómo los partidos políticos no necesariamente tenderían a desaparecer, sino que tienen un paso intermedio, por ponerlo de alguna manera, que es reinventarse a sí mismos. Hace 5 años esperábamos que PRI, PAN y PRD optaran por reinventarse a sí mismos frente a su propio electorado, frente a los mexicanos, etcétera, se reinventaran. Ese proceso sucedió. ¿Cómo lo ve Raudel Ávila? Bueno, claramente no sucedió. ¿Qué les voy a contar a ustedes que todos los días dejan constancia de las noticias políticas y lo relativo al desempeño de los partidos? No sucedió. El texto al que hacen referencia y que les agradezco que hayan leído es una reflexión teórica sobre el deber ser, digamos. Me han criticado que es muy normativo, pero es que justamente yo sostengo que sí debió haber sucedido y sí pudo haber sucedido. Fue una decisión deliberada de las dirigencias el no reformarse y repetir e incurrir en los mismos vicios del pasado y seguir por la misma vía, mantenerse en la inercia que los condujo a la derrota. Yo lo que digo al inicio del texto es que es muy lógico que un partido que gana no se reforme, pero un partido que pierde, y además de la manera tan devastadora en que perdieron los entonces 3 principales partidos políticos de México, debió haber tenido no solo la intención, sino los incentivos para reformarse, refundarse y presentarle otra cara a la sociedad. Lamentablemente no lo hicieron, ¿no? Entonces ese es un ejercicio teórico de cómo pudo haberse dado esa refundación o ese intento de remodelación, de rediseño institucional, porque existen precedentes en otros países del mundo. Claramente, efectivamente, no hubo un intento de refundación de los partidos de la oposición, justamente para recuperarse y volver a tener algo que ofrecerle a los mexicanos. Pero no se refundaron.
¿Y hoy qué ves, Raudel Ávila, con la conformación de una coalición, por ahora llamada Frente Amplio por México, y una candidata virtual, futura candidata, que se enfrenta pues a encuestas como las que hemos expuesto aquí hace un momento? Pues veo cuestiones muy similares a las que ustedes ya señalaron. A mí me parece que quisieron dar una solución de coyuntura a un problema que es estructural y de largo plazo. Me parece que no es una mala idea la propuesta de la alianza, pero que le hace falta mucho fondo, le hace falta mucho trabajo de base y se están colgando simplemente de la figura de Xóchitl Gálvez para no tener que hacer el trabajo al que aludimos de refundación, de rediseño, de trabajo, de modernización de sus estructuras, de su funcionamiento interno, de efectivamente a ponerse al día con el siglo XXI y empezar a operar como partidos con vida democrática interna, que no la tienen, con vida local, que tampoco la tienen, es decir, las directrices siguen saliendo del centro, por eso vemos que muchos de los eventos del frente siguen concentrados en la Ciudad de México y en el resto del país, pues son indiferentes a lo que ocurre con los partidos, porque los partidos han sido indiferentes a las condiciones de vida de la sociedad en los estados, quiero decir, fuera de la capital, ¿no? Y todo eso se va reflejando en su propio desempeño electoral. No hay manera de decir que ha sido un desempeño electoral razonable o suficientemente exitoso, no tanto como podría haberlo sido, en mi hipótesis, de haberse empeñado en trabajar o rediseñar sus estructuras y presentarle otra cara a la sociedad. Dices, Raudel Ávila, en tu artículo, bueno, en dos artículos en particular, de los últimos que escribes, en uno de ellos planteas la necesidad de que el PRI al menos haga un trabajo de campo que el PAN simplemente no hizo porque, pues bueno, se dirige a otro nicho, digamos, electoral que no requiere trabajo en campo la especialidad del PRI, en cambio, sí es ese trabajo en campo. También comentas en otro de tus artículos, te vi como pasar de la mediana esperanza con respecto a la candidatura de Xóchitl Gálvez, cruzar hacia esta campaña Yasha Toró. En la última pieza tú dices, el concepto de estrategia, tú dices, pues, ¿qué está pasando con la campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Por qué incluso lo que se puede plantear aquí se queda como una gota en el océano? ¿Qué ves? ¿Qué pasó con la campaña de Xóchitl Gálvez, Raudel Ávila? Con el fenómeno Xóchitl Gálvez. Con el fenómeno Xóchitl Gálvez, que ya no vimos por ningún lado. Bueno, son dos cuestiones. La primera sobre el trabajo territorial del PRI, pues es una cuestión histórica. Históricamente el PRI sí se especializaba en ese tipo de actividad electoral y el PAN nunca desarrolló esa habilidad o esa capacidad institucional porque, como decías tú, se enfocaron a otro tipo de electorado y se olvidaron digamos, el votante del campo o de las zonas marginadas, ¿no? Ellos conquistaban a las clases medias, lo sabían hacer, creo que hoy ya no saben hacer ni eso. Y el PRI, en cambio, dada su constitución interna, los famosos sectores, pues por lo menos procuró durante muchos años acercarse con esos grupos sociales y desarrollar estructuras de movilización ahí para invitar a la gente a votar por sus candidatos. Yo creo que ha perdido esa
esa habilidad y esa capacidad, como es patente en los resultados electorales de este sexenio e incluso de un poco antes, ¿no? Pero es un hecho que originalmente sí dispuso de esa capacidad durante muchos años y la ha perdido, entre otras cosas, porque sus militantes y operadores electorales de territorio fueron migrando a otros partidos al ver que el PRI se hundía, no se reformaba, no le daba oportunidades a las militancias de base. Entonces, pues la gente que sabía hacer eso ya está en otra parte. Y otros tantos, por razones naturales de la biología, pues envejecieron y se retiraron, se desconectaron de la política, etcétera. Pero lo cierto es que el PRI ha perdido esa capacidad. Ahora, respecto a la candidatura de Gálvez y su campaña, lo que yo observo es que habían encontrado una candidata relativamente competitiva o altamente competitiva, sobre todo comparada con todas las otras figuras que estaban en su haber, digamos. Las otras figuras que aspiraban a la candidatura del Frente en las mismas encuestas que ustedes han señalado, y me refiero a comparaciones internas, no estoy hablando comparaciones contra Morena o contra Claudia Sheinbaum. Respecto a esas figuras, Xóchitl Gálvez aparecía más competitiva, y yo creo que sí era más competitiva, pero no han querido arroparla, no han querido darle apoyo ni asesoría, entre otras cosas, porque yo tengo la duda, y lo manifesté en alguno de estos artículos a los que ustedes hacían favor de aludir, de si los partidos realmente quieren ganar. Yo no estoy seguro de que quieran ganar la presidencia de la República y que más bien quieren usarla para elevar su votación en el Congreso, para tener mejores números en las cámaras. Y ella es una figura que quieren llevar al altar de los sacrificios y decir, bueno, ni siquiera es tan nuestra, ¿no? Ni siquiera era la que queríamos originalmente en las respectivas cúpulas. Entonces, pues lo que pase con ella no nos va a afectar tanto en la medida que nuestros números legislativos mejoren. Me parece, desde luego no tengo evidencia para sustentar esto, es una apreciación por cómo se han ido dando las cosas y por el mal desempeño y falta de respaldo formal, explícito, serio, intensamente comprometido de las dirigencias de los partidos a ella. Entonces, y no solo de las dirigencias, ¿no? Yo decía también en alguno de los artículos que la propia militancia de los partidos no sé qué tan cercana la sienta. Y esto no es responsabilidad de la militancia y puede ser incluso que no sea responsabilidad de la propia ingeniera Gálvez, sino de las mismas dirigencias que no han socializado el mensaje ni han explicado todavía a sus militantes cuál es la importancia de la alianza, para qué la hicieron, por qué la quieren y por qué es mejor esa opción que ir solos, ¿no? Tú hablas de la relevancia efectivamente de hacer alianzas, pero aliarse con perdedores, y tú en lo que escribes dices que invitar y sumar a perdedoras o perdedores no solo no favorece, sino que perjudica la causa. Es indispensable que la candidata presidencial entienda eso. Para proyectar una imagen ganadora, precisa rodearse de ganadores, no excandidatos, voceros y consultores derrotados. Una campaña presidencial no es un desayuno entre señoras de las lomas que se juntan para hablar mal del gobierno con café y pastelitos vieneses. Es decir, también le atribuyes a la propia Xóchitl Gálvez no rodearse de figuras que proyecten triunfo, y no sé si te refieres a las derrotadas como Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, o consultores que, pues sí, Javier ya Lozano. fracasaron con Ricardo Anaya, fracasaron con Josefina Vázquez Mota y también del PRI. Pues sí, digo, lo que pasa es que esa es la información que se ha filtrado y esa es una evidencia más de lo mal que está funcionando la campaña, porque son filtraciones.
nunca fue información confirmada, pero son tantas filtraciones que uno se pregunta cómo manejan la información internamente. Se ha manejado tan mal ese tema de las filtraciones que incluso algunos de los nombres mencionados han salido a decir que ellos no aceptan, que ellos no están dispuestos a apoyar a la candidata o no quieren un nombramiento en su campaña. Se dan el lujo de rechazarla antes de que haya una invitación formal, lo cual ya dice mucho, ¿no? Pero efectivamente entre los nombres mencionados yo no veo nombres de figuras que hayan sido exitosas electoralmente. Y quiero aclarar, porque en redes sociales mucha gente me lo ha estado reprochando, que yo uso el término ganador y perdedor, pero me refiero específicamente a ganador o perdedor en elecciones, no como una calificación personal a los seres humanos. Claro. Es una descripción fáctica, o se gana o se pierde la elección. Yo no estoy calificándolos moralmente como ganadores o perdedores en sus personas y en sus vidas. Me refiero a ganadores o perdedores en procesos electorales. Y de los nombres filtrados, efectivamente, yo solo veo figuras que perdieron o que no han tenido, incluso algunas no se han presentado a elecciones, por lo tanto no tienen experiencia de campaña que los acredite como propuestas afortunadas para una campaña que necesita una inyección de entusiasmo, de profesionalismo principalmente, ¿sí? Y esto se percibe, insisto, en los nombres que se han filtrado, pero también en el hecho mismo de que se filtren, de que no haya información confirmada, de que luego haya retractaciones, de que luego haya confusión en la opinión pública, porque no está claro en calidad de qué se suman o si de verdad se suman, porque no hay confirmación ni de la propia candidata ni de la campaña, porque no hay una de la candidata oficial. Que tampoco es candidata, Raudel, o sea, es candidata, Bueno, pero por no. ejemplo. Oye, una cosa más de mi parte, una última cosa. En uno de los artículos tú planteas los mitos sobre la derecha extrema o la ultraderecha, y tú recuerdas aquel episodio de François Mitterrand, del presidente Mitterrand, que cuando él alimenta la ultraderecha de alguna manera para generar, pues eso que provoca la ultraderecha en algunos, que es rechazo, y entonces pues tiendes a brincarte hacia otro lado. Es lo mismo que hizo Salinas, pero con la izquierda. Acordémonos que Carlos Salinas de Gortari, pues es el padre del Partido del Trabajo, de ¿cómo se llamaba esta organización que está alojada ahí parasitando en el Estado de México, que acaban de perder justamente Antorcha Campesina. Antorcha Campesina, por ejemplo, pues son hechuras de Carlos Salinas de Gortari en el mismo sentido, un liberal haciendo grupos de extrema izquierda. Pero el planteamiento es, ¿no ves, obvio, un crecimiento de la extrema derecha? Pero hay un candidato por ahí, Verástegui, que está jalando esos votos. Xóchitl Gálvez de repente dijo que era trotskista, ya no lo ha repetido porque pues no tiene manera de probar muchas de las infinidad de las cosas que dice. Pero ¿no crees tú que el hecho de haber sacado una candidata fuera de registro de los propios partidos que componen esta alianza, fuera completamente de registro, y que se dijo estaba fuera de registro, les vaya a provocar o sea parte de la causa por la cual Xóchitl Gálvez simplemente se ha quedado en esos números que vemos? A ver, perdóname, creo que no entendí lo último. ¿Te refieres a que sí en la teoría caída de Gálvez se explica por Verástegui? No. En teoría, Xóchitl Gálvez se movería más hacia la izquierda que cualquiera de los otros precandidatos, entonces les gustaba a Xóchitl Gálvez para que se comiera un pedacito de la izquierda que está robusta, digamos. Ah, ya entendí, discúlpame. Sí, efectivamente, creo que hubo algo de eso.
no estoy seguro de que haya cuajado, honradamente, ¿no? Ahora, sobre el tema y no estoy seguro que haya cuajado porque no se ha visto reflejado en las encuestas. Si de veras se hubiera comido ese pedazo de pastel, pues la intención de voto que estamos viendo en las distintas encuestas sería un poco más alta, yo pensaría, ¿no? No es mi especialidad los números ni las encuestas, quiero dejarlo claro, por lo tanto es una opinión amateur, pero yo supondría que si esa era la intención, no cuajó en tanto que no se observa un crecimiento de la intención de voto de ella con ese segmento de la población, o yo no lo he visto. En torno al tema de Verástegui, yo todavía tengo dudas de que vaya a conseguir el registro como candidato independiente. Puedo estar equivocado, desde luego. Puede recibir impulsos inesperados, nunca se sabe. Pero hasta el momento yo todavía no lo veo claro, aunque sí me llamó mucho la atención de la encuesta que ustedes presentaron de Buendía y Márquez que publicó el Universal, cómo él tiene la mitad de intención de voto que Samuel García. Y estamos hablando que Samuel García tiene una estructura partidista supuestamente nacional, que es Movimiento Ciudadano, y cómo este hombre, Verástegui, sin ninguna estructura, aparece con una intención de voto de 4%. Lo tomo con un grano de escepticismo porque no he visto esa misma tendencia, digamos, para no hablar de números precisos, en otras encuestas. Las otras tendencias son muy claras y se confirman encuesta tras encuesta, pero esta es la primera vez que yo la detecto, digamos. Yo no había visto que Verástegui tuviera la mitad de intención de voto de Samuel García, ¿no? 4% según el Universal, equivalen a 3 millones de votantes, ¿eh? Ya lo veremos, inclusive si logra reunir el 1,000,000 de firmas necesarias para entonces sí formalizar la candidatura presidencial independiente. Raudel Ávila, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio informativo. Valoramos mucho lo que tú analizas de la política nacional y qué bueno que renunciaste al PRI cuando llegó Alito. Vamos a, si tú nos lo permites, a seguir considerando que nos ilustres. No, hombre, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio. Yo encantado y muy agradecido y muy honrado de que le presten atención a mi trabajo y a mis publicaciones. De modo que estoy a su disposición cuando gusten. Muchísimas gracias. Gracias, Raudel Ávila.